Canarias hemos vivido en los últimos años una situación de emergencia habitacional precisamente por el nivel de desahucio de expedientes que se han ido visto en los tribunales. Prácticamente hemos evitado del año 2021 al 2000 hasta el pasado mes de junio en torno a 1.300 desahucios en nuestra comunidad autónoma. Por tanto, el esfuerzo que se ha hecho el conjunto de las administraciones públicas ha sido importante, pero somos conscientes que ante un conocimiento de que el Real Decreto que en estos momentos establece un escudo social de apoyo, de protección para las familias más vulnerables que no puedan ser desahuciados, que va a desaparecer el próximo día 30, nos veíamos en la obligación de Canarias de ampliar ese escudo social y, por tanto, establecer un convenio con los ayuntamientos y con el Consejo General del Poder Judicial para establecer la fórmula, el protocolo en el que tenemos que trabajar. Insisto que ya lo hemos venido haciendo en estos últimos años, pero que quede constancia a través de este protocolo, ¿no? En los próximos 4 años, que es el objetivo. Vamos a ampliar ese escudo social que hemos tenido estos últimos años, con la diferencia de que el Real Decreto que establecía el Gobierno de España solo eran para las familias afectadas a consecuencia de la crisis económica por el COVID o de las familias afectadas a consecuencia de las circunstancias económicas de la guerra de Ucrania. Aquí lo vamos a hacer de forma general, para todas las familias que estén en una situación de que sean vulnerables, ¿no? Hemos tomado el criterio que se suele utilizar en los informes sociales, que son aquellas familias que obtengan ingresos por debajo del 1,5 veces el IPREN, que está en torno a las 11.862 euros al año, ¿no? Las familias que no lleguen a esos ingresos se establecerán en todos los informes que se hagan desde el punto de vista social que están en situación de vulnerable y que, por tanto, se pueden acoger a este procedimiento, que consiste que cuando se produce un expediente de desahucio por razón del pago del alquiler o el pago de la hipoteca, el juzgado, la autoridad judicial, en ese momento, con este protocolo, con este convenio, tiene la obligación de poner en conocimiento del Gobierno de Canarias, a la Consejería, en este caso al Instituto Canario de la Vivienda, la situación que se encuentra esa familia, que reúne las condiciones de vulnerabilidad y que además no solamente son por razones económicas, también tengo que decirlo, no solo es por una razón económica, también afectan a las familias que tienen o las personas que tienen violencia de género, que tienen alguna discapacidad en su familia, familias numerosas. Por tanto, no solo es una condición económica, también es una condición social de esas familias que se pueden encontrar en estas circunstancias. Si el juez detecta efectivamente que esta familia incurre en los elementos que estoy diciendo, en los criterios que estoy diciendo, inmediatamente se pondrá en contacto con el Gobierno de Canarias para que actúe en base al programa que lleva actuando ya algunos años, que es el Progar Canarias, el programa de Progar Canarias, que con los instrumentos que tiene, viviendas a nuestro alcance. Recuerdan que en estos años hemos comprado 85 viviendas en Canarias, que son las que se destinan precisamente cuando hay una situación de esta naturaleza, que puedan ser ocupadas por esta familia de forma provisional hasta tanto se le encuentre una vivienda de forma definitiva, o también pagando el alquiler, ayudando a pagar el alquiler o negociando, porque ha sido el caso más importante que hemos tenido en todos estos años, negociando con las entidades bancarias o con los fondos de inversión para que se conviertan en alquiler social y, por tanto, esas familias puedan tener la posibilidad de poder pagar ese alquiler social, que es lo que hemos estado haciendo en los últimos años y que tan bien o tan buen resultado hemos tenido, ¿no?, a la hora de paralizar esos desahucios que les comentaba anteriormente. Y aquí la parte del ayuntamiento es fundamental, porque son los ayuntamientos, a través de los servicios sociales, quien tiene que llevar a cabo los informes sociales para que confirmen esta situación de las familias que están en situación vulnerable o que son familias numerosas o que hay una familia afectada por la violencia de género o una discapacidad. Eso es lo que lo tiene que confirmar con los informes sociales los ayuntamientos y, por tanto, con esos informes sociales nosotros actuamos desde el Gobierno de Canarias para buscar algunas alternativas y, por tanto, evitar que se produzca el desahucio en nuestra comunidad. ¿Por qué ahora este convenio? Porque es lo que hemos estado negociando todo este tiempo, tanto con la FECAN como con el Consejo General del Poder Judicial, y creo que viene en un buen momento porque, insisto, el día 30 se acaba el plazo de protección para aquellas familias afectadas por las consecuencias económicas del COVID o de la guerra de Ucrania. Nosotros lo que hacemos es extender ese periodo para los próximos 4 años en Canarias y además hacerlo de forma general, no exclusivamente para las familias afectadas por el COVID o por la guerra de Ucrania. Creo que estamos ajustando un convenio
que se adapta a una realidad que estamos viviendo hoy en Canarias y que lo que persigue fundamentalmente es evitar los desahucios de nuestra comunidad en los diferentes instrumentos que tiene la Administración. En el Gobierno de Canarias, con las viviendas que tiene, con el Plan Pro Hogar, buscando alternativas, ayudándoles económicamente a pagar el alquiler o negociando con las empresas, entidades bancarias que se conviertan esas viviendas en alquiler asequible y que puedan ser pagadas por los propios inquilinos de esas viviendas, ¿no? Creo que en la práctica de los últimos años ha dado resultados y prueba de ello es lo que decía hace un momento, 1.382 desahucios hemos evitado en estos 3 últimos años, ¿no? Y el objetivo es que cada vez se vayan reduciendo más en nuestra comunidad autónoma de Canarias, que es el objetivo que persigue este convenio. Una buena comunicación, que lo que facilita este protocolo es que va a ser una obligación para las voces, en este caso, poner en conocimiento del Gobierno y de los ayuntamientos esta situación y que no dependa de los casos en cada caso concreto, ¿no? Sino que existe una obligación, si se detecta inmediatamente que las familias afectadas están incurriendo en una de las características y criterios que he comentado anteriormente. Por tanto, creo que lo fundamental de la firma de hoy es que a partir de los próximos días vamos a incrementar ese escudo social, no solamente a las familias afectadas por el COVID o la guerra de Ucrania, sino a todas aquellas familias que se encuentran en unas circunstancias vulnerables en nuestra comunidad autónoma y que, por tanto, habrá una coordinación en el ámbito judicial, en el Gobierno de Canarias y con los ayuntamientos. Por eso agradezco a los ayuntamientos, que es una pieza clave y fundamental a la hora de los informes, que lo vienen haciendo, pero que este protocolo establece que los informes se deben de hacer con absoluta urgencia para dar una respuesta de forma inmediata a la petición que tengamos por parte del ámbito judicial, ¿no? Y desde el Canarias Pro Hogar, que es el programa que tenemos en funcionamiento, creo que ha ido desarrollándose en los últimos años con más medios, con más capacidad, no solo medios económicos, con programas de ayuda al alquiler, con la compra de viviendas, sino también con acuerdos que yo creo que ha sido lo fundamental, lo esencial, con el sector privado, con las entidades bancarias y con el fondo de inversión, para que esa vivienda, que estaba en fase de desahucio, se convirtiera en viviendas de alquiler social y, por tanto, las familias siguieran ocupando estas viviendas y regularizando su situación con esos fondos, con estas entidades bancarias. Creo que Canarias ha avanzado mucho en ese sentido en los últimos años, pero este convenio lo que hace es confirmar lo que se ha hecho de forma más bien voluntaria entre las administraciones públicas y ahora hacerlo de forma oficial. Por eso agradezco a los ayuntamientos, sin duda, y también al Consejo General del Poder Judicial, que firme con nosotros este convenio y este protocolo para que en los próximos 4 años las familias canarias con dificultades estén mucho más protegidas de lo que estaban hasta el día de hoy. Yo agradezco desde la Federación Canaria de Municipios la iniciativa que ha tenido el consejero, todo su equipo, para, como bien él ha comentado, formalizar este convenio de las acciones que habitualmente se llevan a cabo desde los ayuntamientos en colaboración con el Gobierno de Canarias, el competente en vivienda, y también, debo decir, con los programas que se arbitran desde los distintos cabildos insulares también para esa red de protección a las personas más vulnerables, siendo ahora mismo la vivienda, el acceso a la vivienda, una, creo, de las problemáticas más fundamentales y que de alguna manera van a significar o significan ya una situación de vulnerabilidad más destacada en la actualidad. Desde los ayuntamientos, es verdad, somos competentes en materia social, en la acción social más inmediata, y nos vemos en muchas situaciones cada día ya, y viendo los datos que antes comentaba también el consejero, en el último año más de 1.300 desahucios en los que se ha intervenido y en los que se ha tratado con esa negociación, principalmente con las entidades bancarias, con los fondos de inversión para tratar de paralizar y sobre todo colaborando también con los órganos judiciales. De ahí que también vemos muy positivo que finalmente se formalice este convenio, y a través del cual ya lo venimos haciendo, emitiendo los informes sociales de vulnerabilidad, de detección en las familias, que se envían a los juzgados cada vez que llega una situación en este sentido porque no se haya pagado el alquiler o por una ejecución hipotecaria, llega a los ayuntamientos y con relativa inmediatez se emiten esos informes sociales que se envían al juzgado.
Es verdad que se debe agilizar, y en eso también hemos estado, esa sesión de los datos, porque a veces, bueno, hay que también tener en cuenta la carga de trabajo que tienen los servicios sociales, pero para todos se ha convertido en una prioridad el emitir y el realizar el seguimiento a las familias vulnerables que se encuentran en una situación de desahucio, como decíamos, por una casa u otra, de ejecución hipotecaria o de impago de la renta del alquiler, o incluso con otras causas también que se dan. Yo hago un llamamiento también a los compañeros alcaldes y alcaldesas, a todas las áreas de servicios sociales, para que sigamos trabajando en este marco de colaboración con el Gobierno de Canarias, con los cabildos insulares y con el Consejo General del Poder Judicial, para agilizar estos trámites y para que todos tengamos muy claros la prioridad que debe ser el acceso a la vivienda para todos nuestros vecinos o vecinas. Nosotros estamos, y sé que no exento de dificultades, en un proceso también de colaboración con el Gobierno de Canarias en la ejecución del plan de vivienda, del nuevo plan de vivienda, que alabamos y desde luego reconocemos que después de tantos años sin construcción de vivienda pública en Canarias y ya destinada también al alquiler social, este plan de vivienda hasta el año 2025 va a permitir la construcción de vivienda dedicada al alquiler social en Canarias. Y desde aquí también los ayuntamientos pues debemos también, en ese proceso de colaboración, agilizar esos trámites, en muchos casos urbanísticos, que al final se van también mezclando con los diferentes informes sectoriales en las diferentes administraciones supramunicipales. Ahí creo que hay que incidir y desde luego agilizar el que en su caso podamos disponer del suelo para esas sesiones también al Gobierno de Canarias. Ya se ha ido trabajando con el Instituto Canario de la Vivienda en dicha materia, pero aún queda camino y vemos cómo día a día nos tenemos que enfrentar a situaciones de desahucios en cada uno de los municipios. También atenuar este protocolo y sería en lo que creo que desde la FECAN también hemos valorado, el seguir trabajando en el intentar conseguir el arraigo de las personas en cada uno de los municipios, que a la hora de designar pues los beneficiarios de ese acceso a la vivienda en régimen de alquiler social también se tenga en cuenta pues el origen de las personas en cada municipio y se pueda articular de alguna manera esa prioridad en cada municipio, así como la prioridad a las personas que puedan estar en una situación de vulnerabilidad. Y ahí yo creo que nos queda también un camino por recorrer y desde luego creo que este convenio viene, como bien decía el consejero, a proteger a las familias canarias que se encuentran en esta situación de riesgo o exclusión social en materia de vivienda y que podamos seguir agilizando todos los trámites, dando a conocer, en este caso al juzgado, todos los datos en esos informes y también toda la red de protección social que desde los ayuntamientos, que desde el Gobierno de Canarias existe, para que a la hora de encontrarse, a la hora de tomar una decisión, el órgano judicial pueda contar con todos los datos posibles a la hora de que se emita un auto en el que, como bien dice el consejero, podamos encontrar una solución y que se paralicen en este caso el desahucio o la resolución que proceda. Así que nosotros, por nuestra parte, pues desde la Federación seguiremos insistiendo con nuestros asociados, daremos pues desde luego la difusión pertinente a este convenio, que como digo es la formalización de lo que ya venimos haciendo, intentar en la medida de lo posible siempre agilizar y tomar como una prioridad estas situaciones para que podamos paliar en la mayor medida las situaciones de desahucio que se puedan dar o que se siguen dando lamentablemente en nuestros días. Así que gracias por la iniciativa y desde los ayuntamientos a disposición para continuar colaborando en materia de vivienda.